Hola hermanos, el día de hoy, 16 de enero del 2020, es jueves de la primera semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Ya saben que en el santoral siempre aparecerán algunos nombres. Por ejemplo, hoy es día de San Marcelo I, Papa. Es interesantísimo porque a él le toca vivir en este periodo entre la última gran persecución, la de Diocleciano, y el momento en el que en el año 311 se va a vivir el proceso de la libertad religiosa para la iglesia. Entonces es una época de transición bastante compleja. Él había sido sacerdote durante la gran persecución y bueno, le toca exhortar a la gente a mantenerse firmes en la fe. Él no muere mártir, evidentemente. Llega papa en el año 308 y por una intención que él tenía clarísima, que era de ayudarle a aquellos a volver a la iglesia, aquellos que habían renunciado, que habían renegado de la fe, por salvar el pellejo. Sí, es un acto cobarde, sin duda, es una traición hasta cierto punto, pero ¿y dónde queda la misericordia de Dios? Y entonces él, tratando de ayudarles en esto, se topó con algún grupo en la misma ciudad de Roma que, pues, conservadores, llamémosle, aunque a mí no me gusta eso, porque es que eso de pensar en izquierdas y derechas en la iglesia con mentalidad del mundo político no nos resulta, evidente que no, pero pues, eran personas que no creían que se debía perdonar a nadie que hubiese cometido esa falta. Y entonces, por la misma crisis y el conflicto que se vive en Roma, él es expulsado, es enviado al exilio en tiempos de Magencio. Recuerden que Magencio va a ser uno de los que va a luchar contra Constantino, precisamente. Y bien, estando en el exilio, él muere, sus restos son retornados a Roma, a la catacumba de Santa Priscila. De hecho, la iglesia donde él está enterrado hoy en día, ahí en el Corso, en la vía del Corso en Roma, es una de las iglesias a las que yo acostumbraba a ir mucho cuando estudiaba ahí en la Universidad Gregoriana en Roma, porque queda muy cerca y me encantaba ir a rezar ahí, sobre todo porque ahí hay un Cristo, que es el que se utiliza para la adoración del Viernes Santo en la ciudad de Roma, y entonces me recordaba el Cristo Negro de Esquipulas, cuya fiesta fue ayer. Entonces por eso me gustaba ir a rezar ahí laudes y me quedaba ahí también en oración un buen rato, la iglesia de San Marcelo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, ya saben, en el libro de Samuel. Hoy pues tomamos el primer libro de Samuel, hoy entramos a uno de esos pasajes tan crítico, ¿no? El mal uso, llamémosle así, de lo religioso, o sea, el uso de los objetos religiosos, del valor religioso para un fin egoísta, aunque en el fondo pudiese ser para defender el pueblo de Israel. Capítulo cuarto del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron, decían, sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Terrible, ¿no? Pero estaba el arca en medio. Lleven el Santísimo a una batalla. Agarren un escapulario, qué sé yo, un rosario bendecido por el Papa. Ya con eso nos vamos a la guerra. No, es que no funcionan las cosas así. No es magia, es fe. Y ya ven, más bien actúan de manera correcta los filisteos. Sean hombres, tomen valor. Están defendiéndose. Es incorrecta la defensa de repente porque no quieren caer esclavos cuando ellos han sido esclavizadores. Sí, bueno, pero eso es una discusión de orden histórico. Aquí lo que estamos queriendo discutir es el mal uso, el mal empleo de lo sagrado.
Ya les digo, a mí me ha tocado muchas veces que gente viene y le dice a uno, padre, bendígame este bote de agua. ¿Y para qué quiere tanta agua? Y de repente dan un galón de agua, de agua bendita. Ay, padre, que estoy mal del estómago y me la voy a tomar. ¿Y desde cuándo el agua bendita tiene poderes medicinales? Vaya al médico, que le atienda, sea hombre, en el sentido pues de asuma la responsabilidad que corresponde. No es que fíjese que estoy padeciendo de esto. Entonces, no, claro, el agua bendita es un sacramental legítimo, válido para un montón de cosas, pero no es magia. No es magia, y ahí es donde entramos nosotros en la crisis, cuando queremos utilizar cosas sagradas de una manera inapropiada, de una manera incorrecta. Y ahí tenemos que revisarlos. Las batallas las vamos a hacer con el Señor, pero no jugando con lo sagrado. Claro, alguno me decía en alguna ocasión, por ejemplo, en algunas fotografías que se han visto en el pasado, de sacerdotes bendiciendo armas antes del combate, antes de una guerra. Bueno, por favor, eso es bastante descabellado. Yo, sacerdote, puedo bendecir a una persona, claro que sí, y puedo bendecir objetos que serán utilizados para el culto, objetos que pueden ser utilizados, una medalla, una cadena, un rosario, claro que se pueden bendecir. Y es una verdadera locura, ¿no? Terminar bendiciendo un cañón que va a matar a personas. ¿Cómo es eso? O sea, no entra dentro de la lógica. Alguno me dirá, pero ¿y entonces cómo hacemos con los capellanes militares que les toca así? Pero bendicen a los soldados, porque también es una realidad. La defensa de nuestros pueblos es legítima, en la legítima defensa es válida, pues, moralmente válida. Pero ya les digo, entramos en un conflicto cuando queremos utilizar lo sagrado de manera incorrecta. El Evangelio, por su parte, está tomado siempre del capítulo 1 de San Marcos. Es la curación, una vez más, de un leproso. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo hemos también meditado, solamente que en la versión mateana? Ahora es Marcos. Allá estábamos al final del tiempo de la Navidad, aquí ya hemos caído al tiempo ordinario. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús no puede entrar? Porque tocó al leproso. Él se volvió leproso. No tenía necesidad de tocarlo. Eso era lo que yo les decía la semana pasada. Podía haberlo curado sin necesidad de tocarle. Al tocarle asume la realidad del dolor, de la enfermedad de esa lepra, pues. Y entonces por eso es la encarnación. Allá lo veíamos desde esta manera porque estábamos en el tiempo de la Navidad la semana pasada. Y de hecho creo que fue el jueves de la semana pasada. Probablemente me equivoque. Pero fíjense ustedes, es esto, ¿no? El Señor que asume todas nuestras condiciones, toda nuestra realidad. Quiero, que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre sanar, la voluntad de Dios es siempre curarnos. Ajá, Padre, pero entonces ¿por qué no nos cura? Porque yo le pido, tengo una enfermedad, este pariente tiene un cáncer, aquel tiene... Ajá, yo se lo pido, ¿y por qué no me cura? Ahí está el detalle, ¿no? Fíjense, o sea, es que, ¿qué es lo que buscamos? ¿Lo buscamos a Él o queremos utilizarlo a Él como ocurrió en la primera lectura? O sea, Padre, pero es que yo oro y Dios no me escucha. Ajá. Y tú lo escuchas a Él, porque la oración es de doble vía. Entonces, si la oración no es válida por lo que yo consigo, sino por a quien me acerca, de quien me hace cada vez más consciente, de quien me hace cada vez más hijo, de quien me hace cada vez más hermano, que es Jesucristo. Y entonces, esto es la actitud de se postra, le reconoce como Dios, se acerca, tiene el valor, no debía hacerlo, porque ya sabemos que en el mundo hebreo los leprosos estaban marginados completamente de la vida social, de la vida familiar, de la vida de la iglesia como tal. Pero él se mantiene firme, va, busca al Señor. Ojalá y nosotros también hagamos lo mismo. ¿A quién recurrimos? ¿Con qué fe le buscamos al Señor? ¿Con qué actitud le buscamos? Quiero terminar el día de hoy, disculpen que hoy ha sido un día un poco complicado, porque pues una pequeña de estos resfriados me está afectando en estas últimas horas, y entonces por eso pues de repente el sonido no va a salir como se debía o no ha salido como se acostumbra. Pero quiero invitarles a hacer esta oración que me he encontrado en un libro de oraciones de plegarias católicas muy lindo, que se hace al inicio de la mañana para comenzar el día. A mí me encanta. Y me parece que es una cosa que podemos hacer. Muchos de ustedes ven esta publicación o la escuchan temprano, al iniciar su día. Entonces podemos hacerla juntos. Señor y Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, Padre, Creador, Hijo, Redentor, Espíritu Santo, Santificador, te adoro y te amo con todo el corazón.
Te doy gracias por haberme creado, por haberme redimido, por haberme llamado a la fe católica y por haberme conservado durante esta noche. Te ofrezco en este día mi oración, mi trabajo y mi cansancio, mis sufrimientos y mis alegrías. Haz que todo lo haga por amor a ti y según tu voluntad. Dame firmeza en la vivencia de mi vocación cristiana, paciencia en el sufrimiento, audacia en la confesión de mi fe, sabiduría en el camino de la vida, caridad en mis relaciones con los hombres. Líbrame del pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que amo. Amén. Que Dios les bendiga.